Imagina despertar antes de que amanezca, en un lugar donde el sol abrasador es apenas el primer aviso de los peligros que te rodean. A cada paso, la arena caliente parece querer arrastrarte hacia sus profundidades. El pan que muerdes lleva el sabor del polvo, y los dioses invisibles observan en silencio, atentos al más mínimo error que podría costarte el alma. Bienvenido al antiguo Egipto, donde la grandeza de las pirámides no revela la verdadera vida que se esconde detrás. Una lucha diaria para asegurar un destino en el más allá. ¿Serías capaz de sobrevivir en este mundo implacable? Cuando te incorporas de tu humilde cama hecha de paja y tierra, los primeros destellos de luz comienzan a colorear el horizonte. La mañana aún conserva un leve frescor, aunque sabes que al avanzar el día el desierto se tornará casi insoportable. A lo lejos el Nilo avanza con calma, aparentando desinterés por tu destino, aunque en realidad es el pulso que sostiene toda tu existencia. El alimento que consumes, el esfuerzo que dedicas al campo y hasta el agua que bebes nacen de él. Pero el río no siempre es benigno. A veces regala abundancia y otras muestra su dureza. En Egipto es él quien marca el compás entre la vida y la muerte. Antes de que el día cobre ritmo, te colocas con rapidez el sencillo faldón de lino que es lo único que tu familia puede costear. Los niños pequeños corren por la casa sin notar el calor, aunque con el tiempo descubrirán que, en Egipto, el sol abrasador es solo uno de los muchos obstáculos que deberán enfrentar. Al tomar el pan de la mañana, recuerdas su dureza. Granos toscamente molidos y diminutas piedras que desgastarán tus dientes mucho antes de llegar a la mitad de la vida. El cansancio ya se aferra a tus hombros, incluso antes de comenzar o día, pero sabes que el trabajo no espera. En cualquier momento, una voz áspera puede gritar tu nombre, y si no respondes, el castigo será inmediato. En estas tierras no hay lugar para la fragilidad, solo sobreviven quienes saben resistir. Mientras el sol comienza a elevarse sobre el horizonte y sus primeros destellos alcanzan los estrechos caminos de la aldea, ya sientes cómo el peso del día se acomoda sobre tus hombros. Las casas aún guardan silencio, aunque no por mucho tiempo. Dentro de poco, los gritos de los capataces, el golpe de las herramientas sobre la piedra y los murmullos de los trabajadores llenarán el aire. Cada persona tiene una labor asignada, y la tuya, como siempre, será de las más duras. Cargar bloques, levantar diques de barro o incluso trabajar en alguna das obras del faraón. Sobrevivir un día más, procurar sustento para tu familia y esperar a que el Nilo decida si será generoso o devastador. Todo eso forma parte de la rutina. Por ahora solo te queda avanzar y entregarte al día que comienza. Con una última mirada hacia tu hogar, respiras hondo y sigues adelante. La opresión en el pecho nunca desaparece, pero sabes que la única forma de sobrevivir es continuar. El temor a la cólera de los dioses y el deseo de ganarte un lugar en el más allá rondan tu mente, aunque hoy no haya tiempo para enfrentarse a esas preocupaciones. Al llegar al lugar de trabajo, el día ya está en pleno movimiento. El sonido metálico de las herramientas golpeando la piedra se expande por toda la aldea. Tu tarea consiste en transportar enormes bloques de piedra caliza, un esfuerzo que pone a prueba los límites del cuerpo. La carga pesa, el calor te envuelve como un manto ardiente y la arena abrasadora quema tus pies a cada paso. Aún así, no cumplir con lo que se exige sería mucho peor que soportar el peso y el calor. Quien no pueda seguir el ritmo impuesto es reemplazado sin demora. En este lugar, la supervivencia no admite debilidad, solo perseveran quienes resisten. Al mirar a tu alrededor, distingues rostros que comparten el mismo destino. Hombres, mujeres e incluso niños que luchan por no sucumbir al peso del trabajo. Los movimientos se repiten con una precisión casi mecánica, y cada paso se calcula para evitar cualquier atraso. Aunque tu cuerpo implore un descanso, el sol no concede tregua y su calor desciende con más intensidad, mientras el Nilo, a lo lejos, observa en un silencio indiferente.
Con cada bloque de piedra que cargas, percibes no solo la construcción de una grande civilización, sino también el peso invisible que se acumula sobre tus propios hombros. Y en medio de todo ese esfuerzo, notas algo inesperado. Pese a la brutalidad del trabajo, flota en el aire una sutil sensación de compañerismo. Cada persona avanza cargando su propio fardo. Unos movidos por sueños que oscilan, otros dominados por miedos que nunca se apagan. Al final del día, todos aguardan una pequeña recompensa, una cosecha abundante, una vida libre de enfermedades o quizá un modesto pago. Pero sabes que esa esperanza es tan delicada como el flujo del Nilo. El mismo río que hoy alimenta la tierra, mañana puede arrasarlo todo con una inundación repentina. La naturaleza reparte el destino como quien lanza un dado. A medida que las horas transcurren y el sudor corre por tu rostro, la molestia constante en la espalda se vuelve más evidente. El peso de las piedras, el temor a fallar y la incertidumbre del futuro presionan sobre ti como un lastre invisible. La comida de la mañana parece un recuerdo remoto y el calor hace que cada tarea se vuelva más ardua. Incluso las pocas horas de descanso nocturno rara vez logran devolver la fuerza que perdiste durante el día. El pan duro y sin sabor que comiste por la mañana permanece como un recuerdo áspero de una vida sencilla, pero imprescindible. Al llegar el mediodía, el sol arde justo sobre tu cabeza, y cualquier sombra es escasa, casi inexistente. Aún así, el trabajo no se detiene. En otra parte de la aldea, las mujeres hacen girar los molinos para obtener harina y preparan lo que puedan para la próxima comida. Sin embargo, la falta de agua y la escasez de granos vuelven el paisaje aún más desolador. Los puñados de cereal que cultivas, el pescado seco y las cebollas son todo lo que tendrás hasta la siguiente cosecha, siempre y cuando el Nilo decida ser generoso. Y así el ciclo sigue su curso. La lucha por sobrevivir nunca se interrumpe. Cada tarea cumplida anuncia la llegada de un nuevo desafío. Intentas ignorar el cansancio, consciente de que si te detienes, quizá no encuentres fuerzas para levantarte de nuevo. En el antiguo Egipto, la vida es una batalla continua contra el calor abrasador, el vacío del estómago y la voluntad impredecible de los dioses, capaces de cambiar tu destino sin aviso. Mientras el Nilo siga su curso y el sol domine el cielo, el trabajo jamás se detendrá. Al fin te sientas, exhausto y sin aliento. La comida frente a ti no parece un descanso, sino parte de la rutina diaria. El pan seco y quebradizo que tomas entre asmaos es lo único que suele recibir un trabajador como tú. El pan hecho con granos toscos trae consigo diminutas piedras que, con el tiempo, desgastan tus dientes uno a uno. Así, comer deja de ser un placer y se convierte en un acto necesario para seguir de pie. Cada bocado te recuerda que la vida en estas tierras es simple en apariencia, pero exige un esfuerzo constante. En el aire se mezclan el aroma fuerte de las cebollas frescas con el polvo y el sudor. En ocasiones aparece un poco de pescado seco, y cuando sucede te consideras afortunado, pues es raro de encontrar. En el antiguo Egipto, la carne no forma parte de la mesa cotidiana. Es un lujo reservado para momentos especiales. En una época en la que incluso el agua, fuente esencial de vida, no ofrece seguridad, aprendes a desconfiar de todo. El Nilo, que a simple vista parece un aliado, a veces arrastra enfermedades invisibles. Por eso, para asegurarte de que el agua sea apta para beber, debes fermentarla. El proceso elimina parte de las impurezas y reduce los peligros ocultos. De esta manera, lo que acompaña tu pan no es agua cristalina, sino una cerveza espesa, de sabor áspero y penetrante, que ayuda a disminuir el riesgo de enfermedades. Pero ni siquiera esa precaución acalla el miedo, pues una fiebre repentina o un dolor inexplicable pueden ser fatales. Las enfermedades son tan comunes como el trabajo pesado. No existen medicinas para curar heridas y los antibióticos pertenecen a un futuro remoto. Lo único que tienes para protegerte son ungüentos rudimentarios hechos de miel, resina e incluso grasa de hipopótamo.
Estas mezclas alivian el dolor por un momento, pero no poseen el poder de sanar de verdad. Si una herida se infecta o la fiebre sube, poco puede hacerse. Los sanadores, a menudo sacerdotes, recitan palabras sagradas y aplican cataplasmas calientes, pero casi siempre es la suerte, y no el tratamiento, quien decide quién vive y quién sucumbe. Los parásitos, las infecciones y la disentería forman parte del día a día. Los trabajadores, cubiertos de sudor y polvo, terminan la jornada extenuados. Las enfermedades de la piel y las heridas mal curadas son comunes. Sin baños ni sistemas de saneamiento, la suciedad acumulada en las calles y el contacto continuo con agua contaminada favorecen la propagación rápida de enfermedades. Incluso una simple picadura de mosquito puede resultar fatal, pues no existe manera eficaz de combatir esas enfermedades, y en tu hogar, por desgracia, la situación no mejora mucho. Las mujeres que pasan el día cuidando a los hijos, moliendo grano y preparando, con esfuerzo, la escasa comida disponible, también viven bajo la sombra constante de las enfermedades. El embarazo y el parto representan momentos de extrema fragilidad. La mayoría da a luz en casa, sobre un suelo de tierra y sin atención médica real. 1 de cada 4 niños no llega a la edad adulta. Si el bebé logra sobrevivir, se deja un pequeño mechón de cabello en un costado como señal de que los dioses lo han aceptado y le conceden una oportunidad en la vida eterna. En estas tierras, la lucha por seguir vivo va muy além del trabajo físico. Implica enfrentarse diariamente a enfermedades persistentes y a una alimentación que apenas mantiene el cuerpo de pie, pero que está lejos de proporcionar verdadera salud. En estas tierras todo gira en torno al simple hecho de mantenerse vivo, aunque incluso ese objetivo parece débil frente a la fuerza de la naturaleza, las enfermedades y el capricho del destino. Al llegar a casa, el cansancio se mezcla con un pequeño respiro. La vivienda de adobe y junco, humilde pero reconfortante, ofrece un refugio momentáneo después de la jornada. Tu esposa, aún joven, atiende a los hijos mientras intenta, con los escasos recursos disponibles, alimentar a todos. Aquí el amor no es un lujo ni un capricho, es una herramienta indispensable para resistir, para mantener viva la llama de la esperanza. En el antiguo Egipto, el matrimonio no se sustenta solo en el afecto, sino en un acuerdo silencioso de supervivencia compartida. En estas tierras, la juventud es breve. Muchos jóvenes se casan antes de cumplir los 14 o 15 años. Formar una familia no es una cuestión de romance, sino una necesidad impuesta por la vida misma. Lo que mantiene unidos a los esposos es la urgencia de asegurar un futuro para los hijos. Un futuro que, en la mayoría de los casos, es incierto. Los niños aprenden muy pronto cuál es su lugar en el mundo. Aunque jueguen con pequeñas figuras de barro o salten sobre pieles tensadas, no tarda en llegar un momento en que descubren que el trabajo, la tierra y el impredecible Nilo son sus únicas certezas. A los 7 años, los varones ya acompañan a sus padres en los campos, mientras las niñas permanecen en casa aprendiendo a moler grano y a cuidar del fuego. En estas tierras, la vida no se orienta por los sueños ni por los deseos, sino por la necesidad de mantener el ciclo existencial, aun cuando eso implique someterse a un destino severo y muchas veces cruel. Y aunque los días estén marcados por el esfuerzo y la lucha constante, también están impregnados de la presencia de los dioses y de la reflexión continua sobre lo que espera más allá de la muerte. Para el egipcio común, la muerte no representa un final, sino la apertura de un nuevo camino. El temor no reside en morir, sino en no ser admitido por los dioses en el más allá. Por eso, incluso en medio del caos y la escasez, persiste la obsesión por cumplir las leyes de Ma'at, orden, verdad y equilibrio. Solo así, según la creencia egipcia, el alma puede encontrar la guía que la conduzca al otro mundo. No es el oro ni la riqueza lo que asegura una buena travesía después de la muerte. Es la rectitud con que se vive cada día. La pureza del alma se pone a prueba en el llamado Salón de la Verdad, donde el corazón se pesa frente a una pluma que simboliza la justicia. Si el corazón lleva el peso del engaño o del desequilibrio, Amit, la devoradora de almas, pondrá fin a la existencia del difunto. Este juicio no se entiende solo como una creencia religiosa, sino como un principio esencial de la vida.
Para los egipcios, la existencia tiene valor no apenas por las decisiones tomadas, sino por cómo esas acciones abren o cierran caminos en la eternidad. El individuo vive no solo para sí mismo, sino también para los dioses, para sus antepasados y para los hijos que aún vendrán. La muerte no es privada, refleja el destino colectivo de todo un pueblo. Por eso, desde temprana edad, los niños aprenden que deben honrar a los dioses y a sus antepasados para mantener viva la línea de la verdad y la justicia. Cada gesto, desde la manera de trabajar hasta la forma de enfrentar el fin, es un paso hacia la vida eterna. Cuando cae la noche y el Nilo se aquieta, el cuerpo sigue agotado, pero la mente descansa al pensar que cada acción ha sido observada. Y quizás, si se vive con justicia, uno pueda hallar un lugar entre los dioses. Al contemplar a tus hijos dormidos, no los ves solo como la continuación de tu linaje, sino como la esperanza de que tu alma sea bien recibida cuando llegue el juicio divino. Para el egipcio común, la vida es un ciclo de trabajo, devoción y supervivencia. Un ciclo que, vivido con rectitud, promete la eternidad. En el antiguo Egipto, los dioses no son seres lejanos, habitan cada rincón de la existencia, observan tus gestos, tus palabras e incluso lo que haces cuando crees estar solo. Ma'at, el orden, la verdad y el equilibrio, no es solo un principio moral, sino el fundamento mismo de la vida. La creencia de que todo tiene su lugar y su momento guía cada una de tus acciones. Y en tu pecho late esa certeza. Un desvío minúsculo basta para provocar la ira de los dioses y con ella la ruina. A cada paso sientes esa presencia divina. Los sacerdotes, vestidos con túnicas ceremoniales, celebran rituales en honor a los dioses, recordando a todos que el orden del mundo depende también de sus actos. En la vida cotidiana, el trabajador siente directamente el peso de las divinidades sobre sus hombros. El dios del sol, que nace cada mañana y se oculta al anochecer, simboliza la renovación incesante. Pero es la deidad que gobierna la muerte y la vida eterna quien determina el destino final de cada alma. No importa cuánto hayas trabajado o sufrido, al final de la vida, todos enfrentan el mismo juicio. El corazón no se pesa por riquezas ni méritos, sino por la fidelidad con que se ha vivido según los principios de Ma'at. La fe en este juicio divino es la fuerza que guía al pueblo egipcio. Cuando llega la muerte, el alma es llevada al salón de Ma'at, donde Anubis, el dios de los muertos, pesa tu corazón frente a una pluma. Esa pluma representa la verdad, la pureza de una vida sin mentiras, corrupción ni errores. Si el corazón es ligero y sincero, la puerta del más allá se abre y la eternidad aguarda. Pero si tu corazón pesa más que la pluma de la verdad, entonces Amit, la devoradora de almas, aguardará para engullir tu esencia, condenándote a una eternidad sin retorno, hecha de tormento y olvido. El temor a fracasar en ese juicio jamás desaparece. Cada día vives bajo la presión de actuar con rectitud, de no ofender a los dioses, de mantener a Ma'at presente en tus pensamientos. Por eso, incluso los gestos más pequeños tienen importancia. Un error insignificante puede abrir la puerta a un destino del que nadie quiere acercarse. Así, aún en el campo bajo el sol ardiente o en tu hogar luchando contra el hambre, sabes que cada acto justo y cada decisión moral pesa en tu juicio final. Es esta creencia la que concede fuerza al pueblo egipcio para soportar el peso de la vida, pues para ellos no se trata solo de resistir el calor, el trabajo extenuante o las enfermedades, sino de caminar hacia la eternidad con el corazón lo más puro posible. Al final, lo único que realmente importa es haber cumplido tu misión espiritual cuando el capataz ya no esté para gritar tu nombre. El trabajo del campo, el sudor, el hambre y hasta las pérdidas personales no pasan de pruebas momentáneas. El verdadero propósito es vivir de tal manera que los dioses reciban tu alma, permitiéndote descansar en una eternidad serena, sin dolor, sin calor y sin enfermedades. Cuando la noche llega, el desierto por fin cede un poco y el cuerpo, agotado por tantas horas de esfuerzo, encuentra cierto alivio. El cielo despejado, colmado de estrellas, se abre frente a ti, y por un breve instante el cansancio del día se mezcla con una quietud profunda. La jornada, por dura que haya sido, llega a fin. Pero sabes que mañana traerá nuevamente el mismo ciclo, el grito del capataz, la lucha por el pan y el deseo incesante de agradar a los dioses. Mientras el Nilo murmura a lo lejos, exhalas un suspiro suave y dejas que los pensamientos del día regresen a ti. El trabajo, la obediencia y los sacrificios que hiciste hoy no pertenecen solo al presente, son pasos silenciosos hacia el futuro de tu alma.
El antiguo Egipto no es únicamente un lugar de labor y cansancio, sino también de esperanza. La esperanza de que algún día los dioses reciban tu espíritu lejos del dolor y del desgaste que tu cuerpo conoce. Al vivir conforme a Ma'at, con justicia, equilibrio y verdad, sientes que haces lo necesario para alcanzar la paz eterna, un lugar donde el calor no quema, el sol no castiga y el trabajo ya no pesa. Al final del día, cuando los hijos duermen y tu esposa te ofrece un último gesto de cariño, encuentras un instante de serenidad. No es una paz completa ni un lujo inalcanzable. Es una calma nacida de aceptar el ciclo al que perteneces. Cada día es una batalla, pero cada noche trae consigo la esperanza de que, viviendo con justicia, alcanzarás la inmortalidad. Por eso, la grandeza de Egipto no nace solo de sus pirámides, de la riqueza del faraón o de los jeroglíficos que desafían Otempo. Su verdadera grandeza se encuentra en la resistencia cotidiana, en la lucha por sobrevivir y en el esfuerzo constante por vivir según lo que los dioses esperan de cada ser humano. Son esas fuerzas silenciosas, esas manos anónimas que sostienen el peso del mundo, las que realmente moldean Egipto. No la gloria de un rey, sino la perseverancia de miles de almas comunes unidas por el mismo destino, alcanzar la vida eterna. Así, cuando vuelvas a mirar las pirámides, las estatuas de los dioses o los templos majestuosos, recuerda esto. Todo fue levantado por personas que, como tú, pasaron sus días bajo el sol, comiendo pan duro y enfrentando el calor del desierto. Gente sin nombre, sin tesoros, sin glorias, pero que entregó su vida en un esfuerzo colectivo para que Egipto fuese eterno. Al hacerlo, aquellos trabajadores no solo dejaron un legado de piedra, sino también una lección que resuena hasta hoy. La verdadera grandeza no se encuentra en la riqueza ni en el poder, sino en la humildad del trabajo cotidiano, en el esfuerzo por el bien común y en la fe de que, al final, la justicia divina prevalecerá. Es difícil imaginar cómo habría sido vivir en el antiguo Egipto, un lugar donde cada día era una lucha contra el calor abrasador, la enfermedad y el hambre, donde el sudor era más que esfuerzo, era señal de una vida sometida a fuerzas fuera de tu control. El miedo al capataz, la presión de agradar a los dioses y la necesidad de asegurar un futuro para la familia eran certezas incuestionables. Y aún así, permanecía encendida una pequeña llama de esperanza, la creencia de que, viviendo según Ma'at, la alma alcanzaría algún día la paz eterna. Cuando miramos a Egipto, vemos pirámides, templos y tesoros, pero olvidamos que todo eso fue erguido por millones de manos anónimas que trabajaron bajo el sol ardiente sin aspirar a gloria ni reconocimiento. Para ellos, el verdadero premio no era el oro ni el poder, sino la esperanza de ser recibidos por los dioses y obtener una eternidad sin dolor ni sufrimiento. Y al reflexionar sobre la vida que llevaron y lo que construyeron, surge una pregunta inevitable. ¿Podrías tú soportar una vida así? ¿Podrías tú enfrentar la dura realidad del antiguo Egipto? Bajo el sol implacable, con el grito del capataz marcando el amanecer y un trozo de pan seco sosteniendo tu cuerpo, ¿serías capaz de seguir adelante persiguiendo una recompensa que solo llegaría después de la muerte? Nuestra vida moderna es muy distinta, sí, pero la reflexión sobre Egipto nos enseña algo profundo. Incluso en las circunstancias más difíciles, sin riquezas ni gloria, el esfuerzo constante, la disciplina y la fe en algo mayor que nosotros mismos pueden guiarnos hacia nuestras propias metas, nuestras propias formas de eternidad. Porque, tal como creían los egipcios, el verdadero valor de la vida no está en los bienes acumulados, sino en vivir con propósito, con integridad y con esperanza. Así que la próxima vez que mires tu rutina diaria, recuerda que, igual que los egipcios, todos tenemos nuestras propias batallas. Y si logramos vivir con equilibrio, verdad y esperanza, también podremos dejar un legado, no en piedra ni en oro, sino en nuestras acciones, en nuestro carácter y en la manera en que enfrentamos los desafíos que la vida nos presenta. Nos vemos en el próximo capítulo, donde seguiremos explorando las historias del pasado para entender cómo aún dialogan con nuestro presente. Hasta entonces, que los dioses, o la ciencia, estén de tu lado.